Arde. Arde. Arde Podcast. Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la organización política Venceremos Abriendo Caminos en colaboración con Compas Amigues. Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro. Acompañanos, difundí, discutí estas ideas con nosotros y seguí aportando al intercambio colectivo. Mantengamos prendido el fuego. Según el Observatorio Mumalá, el 62% de los femicidios de los últimos 10 años fueron cometidos en la casa de las propias víctimas o en la vivienda compartida con su agresor. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasa en este contexto de aislamiento social con esos hogares donde la violencia machista es moneda corriente? ¿Cómo cuidarnos a la vez del COVID-19 y de los machos violentos? ¿Qué está haciendo el Estado para resguardar nuestros derechos y nuestras vidas? ¿Y qué debería hacer? Para reflexionar sobre esta realidad urgente, hoy en Arde Podcast vamos a estar hablando sobre violencias machistas, las respuestas que da el Estado y las que faltan. ¿Las violencias están en cuarentena? Al momento de grabar este episodio, ya son 49 los femicidios que pueden contarse en Argentina desde que comenzó el aislamiento. Infinidad de veces tuvimos que ajustar el número mientras escribíamos este guión. Pasamos por 18, 23, 36, hasta llegar a 49, y nada indica que el número deje de crecer. En este contexto, quédate en casa no significa lo mismo para todos. Hoy, para muchas mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, la cuarentena implica convivir 24 horas con sus agresores. Lo mismo sucede con las miles de niñas víctimas de múltiples abusos dentro de sus propias casas. Según reporta Mumalá, van 12 casos en 10 días de cuarentena. 5 femicidios en solo 4 días. Y en lo que va de la cuarentena, del 20 de marzo a esta parte, son 17 muertes. Desde que comenzó la cuarentena, hubo 18 femicidios en la Argentina. Según la Casa del Encuentro, hubo 21 femicidios desde el 20 de marzo al 16 de abril. Ya ha habido 24 femicidios en lo que va del aislamiento. Para lo que va de 2020, fueron 117. 36 de ellos en el tiempo que llevamos de aislamiento. En Argentina, desde el inicio de la cuarentena, más de 49 mujeres y niñas perdieron la vida en manos de un femicida. A todo esto, ¿el Estado qué onda? Primero, es importante que sepas y difundas que para quien vive una situación de violencia machista está permitido romper la cuarentena. Podés salir de tu casa tramitando un permiso de circulación por fuerza mayor, incluso con tus hijes si los tenés, y o con alguna persona de confianza que quieras que te acompañe. Además, la línea telefónica 144 sigue atendiendo todos los días, las 24 horas y en todo el país. Ahí vas a poder encontrar asesoramiento y contención para enfrentar la situación de violencia que estás atravesando. Podés llamar vos o alguien de tu círculo de confianza. También se sumó un número para poder chatear por WhatsApp. Toma nota. Es el 11 2771 6463. Se habilitó la casilla de mail línea 144@mingeneros.gov.ar y una app para descargar gratuitamente en tu celular. Ten en cuenta que estos canales de comunicación que te mencionamos no están preparados para atender situaciones de emergencia. Si estás en un momento de riesgo, llama al 911. Por último, los espacios de atención, contención y refugio para personas que sufren violencia están abiertos. Podés recurrir a ellos siempre que lo necesites. Como feministas, consideramos que es muy importante difundir activamente esta información, porque, aunque parezca obvio para ciertos círculos militantes, muchas veces esta información es desconocida por quienes están en situaciones de violencia.
Desde ARDE creemos que tanto estas medidas como la creación del Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad son triunfos de los feminismos en nuestro país, pero todavía queda mucho por hacer. Lo primero es que cuenten con un presupuesto propio y suficiente para impulsar políticas públicas efectivas, cuestión que hoy no está garantizada. En este sentido, estuvimos charlando con Belén Spinetta, integrante de la campaña por la Emergencia Nacional en Violencias contra las Mujeres, que nos cuenta el origen de la campaña y su principal objetivo. Es una campaña que creamos en el año 2017 en el Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco para pelear que se destinen partidas presupuestarias extraordinarias y adecuadas para atender la emergencia que implican los femicidios y trabajar sobre todo en materia de prevención y asistencia. Mientras otros tipos de delitos disminuyeron en un 80%, las violencias por cuestiones de género se sostienen y las denuncias al 144 aumentaron un 40%. En este contexto, una ley de emergencia resulta urgente. Así lo explica Belén. La emergencia es necesaria por un sentido político en primer lugar, por reconocer que la situación de las mujeres hace años que en nuestro país es gravísima y por lo tanto que se declare la emergencia tendría que ver con que el Estado reconozca que urge que tomas medidas concretas para abordar esta situación. Y el segundo aspecto sería en el aspecto de la política pública. Como dije más adelante, saludamos la creación del ministerio, pero nos preocupa que si no se le designa el presupuesto adecuado, termine siendo una cáscara vacía o pueda tener poca capacidad concreta de acción. Y al mismo tiempo vemos que la situación de la emergencia sanitaria va a agravar las condiciones de vida de las personas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y sabemos que cuando viene una crisis económica, crece el hambre, se agudizan los despidos, las primeras golpeadas son las mujeres, y en su doble opresión, ¿no? Por ser mujeres y por otro lado por ser parte de la clase obrera y los sectores populares. ¿Qué propone la ley de emergencia que impulsa la campaña? Y ese proyecto tiene una fuerte mirada en la prevención, destacando el trabajo que hacen las mujeres en los barrios de acompañamiento y asesoramiento como promotoras territoriales en prevención de violencia. Por eso proponemos que se cree el Programa Nacional de Promotoras Territoriales en Prevención de Violencia con 100.000 promotoras en todo el país, que se extienda la red de refugios que existen, porque aunque también estamos de acuerdo en que la mirada tiene que ser a largo plazo en que el que tiene que salir de la casa es el varón, hoy vemos que la necesidad es salvarle la vida a la mujer, por lo tanto tiene que haber lugares donde pueda esa mujer estar. También la asignación económica a mujeres víctimas de violencia, la creación de una red de casas sin violencia, que es nada más y nada menos que institucionalizar y darle forma al trabajo que estamos haciendo en las organizaciones sociales en el territorio. Tal como lo explicó Belén, la sanción de una ley de emergencia en violencias es una prioridad, pero es indispensable también que esa ley incluya a niñeces y disidencias y a sus problemáticas específicas, que prevé otorgar una ayuda económica a quienes lo requieran para poder salir de esa situación, porque los refugios son necesarios, pero sin autonomía económica es muy difícil romper el círculo de la violencia. Que exija a la justicia abordar esos casos con perspectiva de género y que obligue al Estado a reconocer el trabajo territorial de las organizaciones feministas que hace años venimos desarrollando dispositivos de asesoramiento y acompañamiento. En otro capítulo profundizaremos en el importante rol que juegan esas organizaciones en este sentido. Paramos contra todo tipo de violencias. ¡Sí, no lo queremos! Ni con el FMI, ni con las iglesias. ¡La deuda es con nosotros! Eso que llaman amor es trabajo no pago. El feminismo es con todes. ¡Cupo laboral trans ya! ¿Te preguntaste alguna vez quién cuida a quienes nos cuidan? Durante la cuarentena, las trabajadoras de la línea 144 de Nación y de Cava salieron a denunciar sus precarias condiciones laborales.
Dialogamos con trabajadora de la Dirección General de la Mujer de Cava, quien nos contó. Hasta el momento, no contamos con protocolos para casos de COVID-19, exponiéndonos a posibles contagios. Nuestros salarios están por debajo de la canasta familiar de la ciudad. No recibimos plus por trabajo esencial y frecuentemente recibimos presiones y hostigamiento. Además, continuamente nos tenemos que ingeniar para atender a las mujeres en situación de violencia con los pocos recursos que existen. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires cuenta con un solo refugio de 50 plazas. Además de estas cuestiones generales, muchos somos monotributistas. No contamos con RT, ni obra social, ni licencias. Quienes llevan adelante las políticas públicas de prevención y atención ante casos de violencia merecen hacerlo con todos los derechos laborales, porque su trabajo es garantizar la aplicación de la política pública. Por eso les preguntamos, ¿cuáles son los reclamos que le exigen al gobierno de la ciudad? Nuestros principales reclamos son que todos los trabajadores estén contratados por la Dirección General de la Mujer de la ciudad. No queremos más que se tercerice nuestro trabajo. Queremos tener una equiparación salarial, es decir, que todos tengamos la misma base de salario y, por supuesto, un aumento para llegar a la canasta familiar. Además, queremos tener protocolo para COVID-19, recursos para atender a las mujeres en situación de violencia y el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Pero nos gustaría también preguntarnos, ¿los femicidios son la única forma de violencia? La respuesta es no. Los femicidios son la punta del iceberg, el último y más terrible eslabón de una cadena de violencias que existen y se perpetúan en nuestra sociedad. Porque además de la violencia física, existen la violencia sexual, psicológica, económica, simbólica, y la pueden ejercer tanto una pareja o un familiar, como un jefe o una jefa, una institución, entre otros. A su vez, diferentes sujetos sufren estas violencias. En el caso de las infancias, por ejemplo, el aislamiento no solo les obliga a soportar una situación de encierro total con sus agresores, sino que vuelve más difícil el contacto con sus docentes y amigues, que muchas veces funcionan como marco de contención y ayuda. También podemos mencionar a las niñas que perdieron a sus madres producto de los femicidios. En esta cuarentena se registraron 31 casos. En relación a este punto, volvimos a dialogar con Nadia Fink, de la cooperativa editorial Chirimbote, quien nos explicó. Es cierto que hay otras violencias que están permanentemente y que con respecto a las infancias venimos trabajando en eso. La violencia de los estereotipos, del sexismo y también el adultocentrismo ejercido como violencia cuando se les quita el poder de opinión, el poder de voz, el poder de elección que tienen las infancias. Sabemos que eso siempre se dio puertas adentro y por eso politizamos estas violencias y las llevamos hacia afuera, y este aislamiento hace que muchas veces vuelvan a suceder puertas hacia adentro. Hay que ver cómo generar todos los medios posibles para que, más allá de una línea de denuncia, mujeres y niñeces pueden estar más contenidas con respecto a las violencias. Con respecto al colectivo LGBTIQ+, recordemos que la agresión que sufren en sus propios hogares es muy frecuente, por la discriminación de parte de sus mismas familias, y que las políticas públicas específicas para ellas son por lo menos deficientes, cuando no inexistentes. Durante este periodo de aislamiento, fueron muchas las personas trans que tuvieron que resistir a intentos de desalojo en los hoteles o pensiones en los que vivían. Es que la cuarentena no hace más que demostrar la precariedad y fragilidad en la que viven cotidianamente. En Argentina, en 2009 fue sancionada la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta ley establece los tipos y modalidades de violencia que mencionamos anteriormente, pero al día de hoy, la mayor parte de las políticas públicas están orientadas exclusivamente a la violencia doméstica y actúan cuando ya fue ejercida. Por otro lado, si bien en el 2012 se sancionó la Ley 26.743 de identidad de género,
la inclusión plena del colectivo LGTBIQ+ a estas políticas está aún pendiente. Las violencias machistas nos involucran a todos y la salida es colectiva. Por eso, contanos qué te pareció este capítulo, escuchá el próximo episodio sobre masculinidades en tiempos de cuarentena y sigamos en contacto. Identificar las violencias que sufrimos cotidianamente es difícil, pero es el primer paso para luchar contra ellas. Queremos que nos cuentes, ¿qué tipos de violencias sentís que aumentaron durante este aislamiento? Mantengamos prendido el fuego. Arde, podcast feminista. Seguinos en Anchor, Evox y Spotify. Los episodios salen quincenalmente. Unite a nuestro canal de Telegram para enterarte de las novedades. Encontranos como @ardepodcast.